con la aprobación de todos ustedes. Gracias, David. Bien, entonces, ¿qué sigue? Un contacto abierto del primer paso. Vamos a poner un contacto abierto del paso en que se debe de energizar o activar la bobina de la electroválvula deseada y un contacto normalmente cerrado del paso en que se debe desactivar. Entonces, comenzamos con la bobina Y1. La bobina Y1, ¿en qué pasos se debe de activar? O lo que es lo mismo, comenzamos con el paso 1, mejor dicho. Vamos en orden, vamos a ir activando los pasos de acuerdo a lo que nos dijo nuestro GraphSet, ¿sale? Entonces, paso 1, voy a colocar un contacto normalmente abierto del primer paso y un contacto normalmente cerrado del paso en que se deba desactivar la bobina que quiero energizar. Todavía no sabemos, no lo recordamos, podemos apoyarnos en nuestro GraphSet. Entonces, la bobina que se activa en el paso 1, ¿cuál es? ¿Qué vamos a producir en el paso 1? La extensión de A. Queremos la activación de A para hacer el A+. Por lo tanto, la bobina que se activa en el paso 1 es Y1. ¿Y dónde se desactiva la bobina Y1? Pues se va a desactivar naturalmente en el paso que sigue, porque acuérdense que la secuencia es activar un paso a la vez. Activo el paso 1, bueno, condiciones iniciales, ningún paso está activado. Arranco, activo el paso 1 y preparo el paso 2. Cuando activo el paso 2, rompo el paso 1 y preparo el paso 3. Cuando activo el paso 3, rompo el paso 2 y preparo el paso 4. Siempre activo solo un paso, rompiendo el paso anterior, con lo cual no es posible que haya dos pasos continuos, y preparo el paso que sigue. Por lo tanto, no hay posibilidad de que haya dos pasos activados. Esto es lo que me va a permitir, en un momento dado, cuando estoy trabajando sobre todo con bistables, ahorrarme ese segundo contacto que es el normalmente cerrado. Pero lo vamos a representar para entender lo que nos decía esa diapositiva. Entonces, ya sé que Y1 energizado me hace A+. ¿Cómo hago el A-? Energizando a la bobina Y2. ¿En qué paso yo estoy haciendo el A-? Vean su GraphSet. En el paso 4. Por lo tanto, el contacto cerrado debe de ser del paso 4. Con este arreglo, yo estoy estableciendo que el paso 1 alimenta la bobina Y1 para hacer A+. Y en el paso donde voy a hacer el A-, que es en el paso 4, yo la voy a desenergizar. Esto es muy útil, sobre todo cuando usamos monoestables. Si usamos biestables, después de que lo corramos por primera vez, voy a borrar los cerrados y nos vamos a dar cuenta que no hay cambio. La activación será lo único importante y dependerá del contacto normalmente abierto del paso donde dijimos que se debe de activar. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo quedaría la siguiente línea de control, Brad? La del paso 2. K2, normalmente abierto, un contacto de K2 normalmente abierto. Ok, un obturador de K2 en serie con un obturador normalmente cerrado de K1. Bueno, si es normalmente cerrado ya no es obturador, ¿eh? Ah, perdón. Y Okay. es un franqueador. Pero ¿por qué de K1? Sería el paso. No, ¿qué vamos a activar en el paso 2? La extensión de B. B+. La salida de B. Ajá, ¿con qué bobina? Con Y3. Bien, si en el paso 2 voy a hacer el B+, tengo que poner el cerrado de donde se hace el movimiento opuesto. Recuerden, hace rato activamos en el paso 1 el A+, por eso pusimos un obturador de K1. Y dijimos, ¿dónde se hace el movimiento opuesto a menos? Ah, bueno, en el paso 4. Entonces, en el paso 4, del paso 4 ponemos un contacto normalmente cerrado, un franqueador. Repetimos el modelo. Quiero hacer en el paso 2 el B+, por lo tanto, el abierto es del paso donde yo hago el más y el cerrado es el paso donde hago el menos. ¿Dónde hago el B-? ¿En qué paso? En K3. En el 3. En el 3. Vean su GraphSet. Por lo tanto, este franqueador es del paso 3. Así que lo etiqueto con K3 y arrastro una solenoide
que voy a etiquetar como Y3 porque voy a hacer el B+. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, Rodrigo, ¿cómo haríamos la activación del paso 3? ¿Cuáles serían los elementos? Pues sería K3, normalmente abierto. Okay, un obturador de K3. Es el retroceso de B, entonces sería el contrario, ¿no? Que sería la extensión de B con K2. Finalmente, entonces, un franqueador de con K2. Bien. Y luego, pues sería la bobina de que es Y4. Y4. Bien, Rodrigo. Vamos a alejar un poco para que no nos marque que hay elementos encimados. Ya recuerden, nomenclatura de contactos hasta el final, para que esté completo nuestro diseño. ¿Sale? Bien, ahora, finalmente, Monse, para el paso 4, ¿qué vamos a activar? ¿Qué vamos a desactivar? El retroceso de A va a ser. Ajá. Entonces, ¿qué ponemos en nuestro arreglo? Un obturador de K4. Ok. Y un franqueador para K1. Un franqueador para K1. ¿Sí estás de acuerdo, Mónica? Sí, profe. Y va a ser la bobina Y2. La bobina de la electroválvula de la electroválvula. Entonces, Mónica, ¿estás de acuerdo? Sí, profesor. Bien, efectivamente, en el paso 4 vamos a hacer el A-, vamos a energizar la bobina Y2, así que tenemos que desenergizar la Y1, que es la opuesta, que se activa en el paso 1, por eso el franqueador es de K1. Listo, entonces al parecer nuestro diseño ya tiene todos los elementos, ¿sí? Así que vamos a poner nomenclatura, comenzando con K1. Entonces primero el cerrado que asegura que el paso 1 no está activo. La nomenclatura va a ser 11 para la entrada y 12 para la salida. Después el siguiente de K1 es el retentivo, que le vamos a poner 21 a la entrada y 24 a la salida. Luego el tercero es el de preparación del paso 2, 31 a la entrada, 34 a la salida. Y luego tenemos de K1, nos vamos al 13, que es 41 a la entrada, 42 a la salida. Y el franqueador, la activación del paso 1, 51, 54, y el de rompimiento, 61, 64. Perdón, 62 porque es normalmente cerrado. Voy a mover un poco el 61 para que no se encime con el 4 de K4. Listo. Ya acabé con K1, me voy con K2. Primero el de rompimiento del paso 1, 11 a la entrada, 12 a la salida. Luego el de retención, ¿están de acuerdo? El 6, ya está 21, 24. Luego en la 8 me dice el resumen que está 31, 34, el de preparación. Luego en la 15, el de activación del paso 2, que entonces será 41, 44, ¿cierto? Y se nos acabó. Ah, no, tenemos el franqueador que rompe o desactiva el paso 3. Entonces, este es 51, 52.
Ahora me voy con K3. Tengo primero el de preparación. No es cierto, en la línea 2 tengo, perdón, estoy con K3. La línea 5 me dice el resumen. Entonces aquí en la línea 5 tengo el de rompimiento, que sería 11, 12. Luego el de retención, 21, 24. Luego el de preparación se queda así como está, 31, 34. Luego el de la activación del paso 3, 31. Vamos a bajarlo para que no se encime con la de alimentación, y 34. No es cierto, tengo el franqueador de la línea 15. Este es 31. Todo por no ver el resumen. 32. Y ahora sí, entonces, el de la línea 16 es 41, 44. Profe, no era ya había un 31 y un 34. Cierto, es lo que estoy viendo. Uh-huh. Gracias. En la línea, en el resumen de K3 me dice que hay 5, debo terminar en 51. Entonces, efectivamente, repetí el tercero, que sería 41, 42. ¿Estás de acuerdo? ¿En la 15? Sí, y ya fue 50. Sí. Muchas gracias. 51. 52. Ahora sí nos vamos con K4. De K4 estamos viendo que también son 5 y que el primero está en la línea 8, según el resumen. Entonces, el de rompimiento es 11, 12. Luego nos dice el resumen que en la línea 12 está el retentivo, que entonces sería 21 y 24. Después, en la línea 13, el de activación del paso, preparación del paso, mejor dicho. Entonces, este va a ser 31, 34. Luego me dice el resumen que en la línea 14 está el de rompimiento del paso. Entonces es 41, 42. Y finalmente en la línea 17 tengo el de activación del paso 4, que va a ser 51 y 54. También vamos a mover este un poco para que se despegue del 61 de K1. ¿Listo? Y terminamos con K5, que el resumen me dice que solo tengo en la línea 2 y en la línea 11 2 franqueadores. En la línea 2, el que asegura que no está el último paso, que podemos ver en un momento dado que se puede omitir en el ciclo continuo. Entonces, 11 a la entrada y 12 a la salida. Y en la línea 11... K5 es el de rompimiento del paso 4, por lo tanto es 21 y 22. ¿Cierto? ¿Nos falta algo? Creo que sí se equivocó en la línea 16, profe. Es 51 y 52 de K3. De 54. Cierto, gracias, porque es NA. Bien, gracias. Ya habíamos hecho trizas al conectador por el error que nosotros generamos. No, que yo generé, perdón, ofrezco una disculpa. Bien, entonces, al parecer está bien. Voy a checar, voy a simular. Ok, me dice que hay etiquetas duplicadas. Entonces, estoy viendo que Y1 me le está marcando como duplicada. Ok, es que fíjense, puse el símbolo de bobina de relé. Y aquí me está diciendo el diagrama con el error que el símbolo de una bobina de relé tiene la misma etiqueta que una bobina de electroválvula. Ya había mencionado que cada componente en lógica cableada debe aparecer una y solamente una vez. Si hay una duplicidad de etiquetas para dos componentes distintos o más, el software me lo va a marcar como error. Entonces vamos a quitar la bobina de relevador, la vamos a sustituir por bobina de electroválvula, un solenoide, que le vamos a llamar Y1. Y de una vez voy a abrir el espacio para que no me diga que hay objetos fuera del área de trabajo. Entonces aquí en File me voy a Drawing Size, al tamaño del diseño,
y voy a tomar un espacio mayor. Vamos a ver si DIN A3 a 42 centímetros es suficiente. Sí, sí, ya es suficiente. Entonces ya no me debe de marcar que hay objetos fuera del área de trabajo. Bien, me dice que hay líneas sobrepuestas. Esto cuando moví algún símbolo, alguna línea se encimó de otra, pero no nos da errores en cuanto a la simulación. Observamos que en la sección de control los 4 sensores ya están alimentados y tanto el sensor AI como el sensor BI, cuyos vástagos inicialmente están retraídos, además de estar energizados, mandan respuestas. Pero en el caso de AI, la respuesta está conectada a un interruptor de accionamiento pulsante muscular ON que interrumpe la continuidad, y de la misma forma en la línea 10 el sensor BI, aunque está detectando el contacto obturador 31-34 de K3, impide la continuidad. Y entonces ninguna bobina de relevador está energizada. Primer requisito, en el paso a paso máximo, ningún paso debe estar activado. Y como ningún paso está activado, entonces en la sección de operación, los contactos obturadores al inicio me están marcando que el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 desactivados se mantienen abiertos, así que las 4 bobinas de las electroválvulas biestables están desenergizadas. Bien, vamos a pulsar nuestro arrancador ON y ahí vemos la secuencia, que en el diseño era A más, coma, B más, coma, B menos, coma, A menos. Oye, que es muy rápido, sale. Vamos a bajarle la velocidad a la simulación aquí en Options, Simulation, y vamos a poner un factor de ralentización para que se vea a una quinta parte lenta. Y ahora sí, si pulso el botón ON, ahí se ve A más, luego B más, luego B menos y luego A menos. Y en mi diagrama de mando puedo apreciar la forma en que se activa un paso, se prepara el paso que sigue y se rompe al paso anterior. Y entonces, como consecuencia, solo tenemos un paso a la vez. ¿Ok? Solución más cara porque tiene más elementos, pero vamos a ver que cuando tengamos monoestables ya casi tenemos el 80% de la solución al mismo tiempo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, como sí, Brad. Yo lo había hecho diferente y aún así me funcionó. Bueno, por ejemplo, ahí en el de K3, en la sección de operación yo había puesto K1 y en la línea 17 había puesto K3 y sí me funcionó. Bueno, es que aquí, reitero, como son biestables, tú estás, al cambiar el franqueador de K3 y ponerlo de K1, estás diciendo que cuando se activa el paso 2, el paso 1 no tiene efecto. Pero no tiene relación porque son 2 movimientos de 2 actuadores distintos. Y además es innecesario porque, como estamos comentando, en la sección de control, cuando activo el paso 2, el contacto de rompimiento 11-12 de K2 deja sin efecto a K1. Entonces, es lo que yo mencionaba, cuando usamos biestables, yo puedo omitir los contactos normalmente cerrados, porque si en el paso 1 yo energizo a Y1 al cerrar el contacto abierto de K1, cuando cambio el paso 2, el paso 1 se desactiva y ese obturador 51-54 se vuelve a abrir, por lo que Y1 queda desenergizada. Pero siendo una electroválvula biestable, aunque se desenergice Y1, conserva la memoria en el carrete. Acuérdense, estamos viendo una memoria tipo 2. Así que si con ese cerrado tú abres a K1, no importa, porque de todos modos Y1 ya quedó sin efecto, quedó desenergizada. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación precisamente. Como se trata de biestables y solo está energizado un paso a la vez, al cambiar de paso, las bobinas se desenergizan, pero la electroválvula conserva la memoria. Por lo tanto, el cerrado no es necesario. Lo ponemos porque nos puede servir para el caso
de la monoestable. De hecho, permítanme, voy a guardarlo así, salvar como, y voy a poner paso a paso máximo con biestables, con 2 contactos. Ahora voy a proceder a la modificación. Voy a quitar todos los cerrados y voy a dejar solamente los abiertos. Y así estoy marcando directamente qué paso activa a qué bobina, sabiendo que el paso siguiente va a desenergizar al paso anterior y va a desactivar a la bobina anterior, de tal modo que la bobina consecuente o subsecuente, mejor dicho, es la que se va a activar sin problema porque la opuesta no está activada. Ahí es donde nos ayuda mucho el paso a paso máximo. Entonces, otra vez lo de las líneas sobrepuestas, otra vez las condiciones iniciales presentes, y si pulso on, la secuencia se da exactamente igual. Naturalmente, me implica usar menos cables porque estoy usando menos contactos y eso me va a dar una solución optimizante. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Podemos aquí mismo en el diagrama dibujar nuestro graph set y ver si efectivamente hay coincidencia de lo que estamos simulando con la evolución de nuestro graph set. ¿Cómo está su lenguaje? ¿Ya incorporaron las palabras de graph set a su lenguaje ingenieril? Ya, profe. ¿Ya le dijeron este fin de semana a su pareja, oye, nuestra relación no evoluciona? Yo creo que no me estás franqueando lo que me prometiste. No podemos pasar a la siguiente etapa. No evolucionamos. No hay transición. Necesitamos O sea, una transición. No, hay muchas transiciones, pero a lo mejor no se franquean. Entonces, si no se franquean, pues no hay etapa siguiente. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿con qué comenzamos nuestro graph set? ¿Con qué comenzamos, Andoni? Mejor tu Tampico pasó a la final que el Correcaminos. Ah, no, quieres al revés, ¿verdad? Correcaminos y no Jaibo. ¿Con qué comenzamos, Andoni? Por la sonrisa creo que sí me escuchas, pero no te veo en el chat ni te oigo. ¿Con qué comenzamos, Avi? ¿Con un cuadro? Pero dibújame doble línea. Ahora sí, ya está escrito. Con el cuadro 0, pero ¿qué características tiene este cuadro? Ah, es que se tarda en enviar, ok. El cuadro que representa la etapa de inicio. ¿Y cómo la identificamos, Avi? Porque el cuadro tiene una doble línea. Efectivamente. Entonces vámonos hasta abajo de la librería de componentes y encontramos la opción Graph Set. Entonces tengo mis componentes Step o etapa, Transition o transición y Action, que ya nos va a hablar de la descripción que nosotros le vamos a dar, ya sea la simbólica o sea la técnica. Entonces arrastro primero un step, una etapa o un paso. Le doy doble clic y entonces voy a indicar que es la etapa inicial. Noten ustedes que la etapa simple solo trae una línea en su contorno y la etapa inicial ya me presenta doble línea. Entonces selecciono el círculo de etapa inicial. En la preview ya lo puedo observar. Ahora le pongo nombre. Quedamos que el nombre es un número y en este caso es la etapa 0. Voy a arrastrar un rectángulo de acción y ahí voy a escribir en qué consiste esta acción. ¿Sí se ve o le hago zoom? Sí se ve, profe. Okay. Sí se ve. Bien, entonces doy Sí doble clic y aquí voy a poner la descripción simbólica.
Y aquí voy a decir que es el estado inicial, condiciones de reposo, como ustedes quieran. Después de la descripción, selecciono el cuadrito que me dice que se pueda mostrar, que se despliegue esa descripción y listo. Ahora la voy a vincular con el step 0 a través de la unión de los nodos y ya está. ¿Qué sigue después, Josué? La unión orientada a la transición. Ajá. En este caso, la aplicación me permite juntar de una vez una unión orientada a una transición y la transición a una unión orientada. Entonces, ya la hago coincidir con el nodo del step y haciendo doble clic, describo cuál es esta transición o cuáles son. Entonces, ¿cuál es la transición que va en abajo de este step? El Josué. on. La de on Nada más on. No, o con A A I. inicial. Entonces vamos a escribir tal cual para que lo ligue igual. Ya vimos que nos cambió todas las etiquetas a mayúsculas. Si yo pongo on a minúsculas, no lo puedo vincular con mi diagrama de mando. Entonces voy a ponerle on tal y cual aparece con las etiquetas, tanto en potencia como en mando. Y después, ¿qué operación lógica dijimos que significaba el asterisco? Que también deben de ser las dos. Al mismo tiempo. Por eso, ¿qué operación lógica es? And. AND. Entonces aquí voy a seleccionar AND y me va a dar el asterisco por default. Ok. Y ahora tecleo AI. Noten que a la derecha tengo una vista preliminar que me va a marcar si estoy bien. Si yo nada más dejo el asterisco, me marca en rojo que hay un error o que está incompleta la descripción. Entonces, hasta que termino la descripción, ya se pone en color negro, le doy OK y aparece del lado derecho. Mencioné que del lado izquierdo se puede numerar y entonces aquí le puedo poner entre paréntesis que es la primera transición. Se lo puedo dejar, se lo puedo quitar. En este caso, pues a su decisión. ¿Sale? ¿Qué sigue después, David? El siguiente paso. O el siguiente paso, El la otro siguiente paso, etapa. profe. ¿Cuál sería? 1, extensión 1. de A. Muy bien. Entonces voy a hacer coincidir el nodo de la entrada de la etapa o principio de la etapa, dijimos, con la unión orientada que viene de la primera transición. Doy doble clic y ¿cómo lo voy a llamar entonces? ¿Qué nombre le voy a dar? Extensión de A. O 1. 1. Acuérdense, las etapas se enumeran. 1. Y donde voy a escribir extensión de A es en la acción. Arrastro un cuadro de acción, lo alineo y puedo ponerle extensión de A o simplemente A más. No sé. ¿Cuál quieren usar? ¿Completa extensión de A o A más nada más? Como ustedes manden. Completa. Sale. Cortesía de la casa Losada Soto, vamos a ponerla completa. Entonces, descripción, extensión de A. Aquí sí puedo ponerle minúsculas, no me afecta. De A. Display para que se despliegue en mi cuadro y OK. Puedo recortar la longitud de mi cuadro de acción. Así, por ejemplo. Otra vez estoy rebasando los límites, voy a volver a abrir el espacio de una vez para que no me marque ese detalle como error. Y ahora me voy a tener que ir, pues yo creo que a 2. Sí, a 2 es suficiente. Muy bien. Ligo la etapa con la acción y evolución. ¿Sale? Ahora, ¿qué le pondremos, Daniel? Le pondríamos AF, ¿no? ¿F no o F sí? Si dices No. F no, es que no esté AF y entonces me cambia la transición. Le pondríamos AF. Una transición ¿Qué? con AF. Una transición con sus dos uniones orientadas. Entonces vamos a hacer la conexión, doble clic, y aquí simplemente A final.
Lo reitero, con mayúsculas, tal y como le etiquetamos. Y ahora, cumplida esa transición, bueno, le voy a poner el número 2 para que sea homogéneo con la estructura que le estamos poniendo y sea igual en todas y cada una de las transiciones. Entonces, ¿qué sigue, Dulce? Ah, perdón, ya te pregunté. Esteban Alejandro. Seguiría la etapa 2, profe. Entonces, cuadro de step, lo alineamos, le damos doble clic y le vamos a decir que es el paso 2. ¿Listo? ¿Y qué acción? Extensión de B. Extensión de B. Muy bien. Entonces lo escribimos en la descripción. Perdón. Invertí mayúsculas y minúsculas. Extensión de B. Listo. Que lo despliegue en el cuadro y ajustamos la longitud del cuadro. También puedo hacerlo para el step inicial para que más o menos se vean uniformes y no se vea ahí medio distinto, ¿no? Bien. No creo que ya no se modifica. Ya si lo corto más se va a ver muy, muy cambiado. Bien, entonces, ¿ahora qué le ponemos, Deyanira? Seguiría BF, la transición BF. Ok. ¿Qué número de transiciones? Es la número 3. 3. Doble clic. En el nombre le ponemos entre paréntesis que es la transición 3. Y en la descripción ya le ponemos que es BF. ¿Listo? Y ahora, ¿qué sigue, Adriana? La acción, ¿no, profe? De la extensión. ¿Acción no? O sea que no hay inacción. Ah, no, perdón, el paso. El paso. ¿Qué paso sigue? El paso 4. No es cierto. El 3. ¿No? No. Ah, sí, el 3, sí, cierto. ¿No? Sí, el 3. ¿Tú después del primer beso le pediste matrimonio luego a tu novio? No. Te saltaste un paso o varios pasos, ¿cierto? Sí, es que me confundí, profe, con los números de las transiciones. Ojo, qué bueno que se da en ese momento. No confundir números de transiciones con pasos. ¿Cómo llamamos a esta acción? Ay, sería la... ¿Cómo la llamamos? ¿Sí? Estamos describiendo en forma simbólica lo que realiza este paso, la acción de este paso. Acuérdate, es un rectángulo de action. Okay. ¿Sería extensión de C? No tenemos sí. Ah, no. A ver, acuérdate la ecuación A más, coma, B Ajá. más, coma, B menos, coma, A menos. Ah, O si no anotaste pero tu ¿cómo ecuación. No la anoté, profe. Perdón. Ah, ya. Sería retracción de B. Muy bien, retracción de B. Ya ustedes podrían ponerle específicamente, según su proceso, baja charola, sube contenedor, gira soporte, lo que para ustedes signifique su proceso, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos haciendo de acuerdo a la ecuación. Bien, ahora, ¿qué le ponemos, Luis? Luis Osvaldo, platícame, qué milagro. Buenas tardes, profe. Es que creí que iban a ver el método cascada y como el semestre pasado no lo pudimos ver, por Ajá. eso me metí de colado. Si no Sé le lo que molesta. veo. No, Luis, pero pues avísame. Luego platicamos. Sí, pero hace poquito tiempo. Luego platicamos, Luis, porque tenemos ahí una deuda pendiente. Sí, está bien. Y Cascada lo vimos la clase pasada, pero hoy vamos a verlo con monoestables. Ojalá y lo pueda seguir. Vamos a hacer un recuento rápido. ¿Sale? Sí, pero sí. la... Sí viste Grafset, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Grafset? Sí, lo vimos, pero en la libreta, no lo vimos aquí en FluidSim. Ok. Ah, todavía nos tocó la última clase en pizarrón, ¿cierto? Sí. Cuando no sabíamos que iba a pasar todo esto.
Sí, así es. Bueno, ¿qué sigue, Luis? La transición número 4. ¿Y cuál será esta transición? Será B inicial. No está por chismearles, pero con esta secuencia incluso tuvimos oportunidad de tener una clase en inglés, ¿verdad, Luis? Sí, así es. Ah, sí se acuerda, profe. Claro, cómo no. As you know. Sí. Bueno, bien. Gracias, Luis. ¿Qué sigue? Ahora, ¿qué le ponemos, Yael? Alan Yael. Perdón, profe, sería BAF. No, ¿Pero qué perdón. Es el paso 4 y sería retracción de A. Sí, no puede ser AF porque estarías contando otra transición. Sí, perdón, ¿Vale? me equivoqué. Entonces, paso 4 y la acción es la retracción de A. Perdón, van a escuchar el sonido de una trompeta que está por aquí dando visita a la colonia, pidiendo el apoyo. Perdón, no le puse display, por eso no se vio. Selecciono display, ya se despliega. Ajusto. Y ligo. Bien, entonces, ahora, ¿con qué continuamos, David? Ya sería la última transición a... La última transición, ¿de dónde a dónde va? al estado inicial, profe. Entonces, voy a poner la transición, bien, del paso 4 al paso 0. Más o menos, pues, ¿qué será? Aquí. La etiqueto. Es la quinta y última transición con la cual estaría reiniciando en ciclo continuo y la descripción es A inicial. Entonces, la unión orientada sale de la parte baja o fin del paso 4, entra a la transición 5 y la unión orientada sale de la transición 5 y entra al paso 0. Listo. Entonces, voy a mover un poco los componentes hacia la derecha para que no se traslape. Y ahora observen, cuando estamos trabajando la simulación, los pasos se van a ir activando en la medida en que vayamos desarrollando el despliegue de nuestra ecuación. Profe. El paso activo se va a iluminar en color verde. Mande. Creo que le faltó ligar a la extensión de B al paso 2. La extensión de B. Ah, ok, la acción, cierto, gracias. Ahora sí, está completo. Gracias, Irving. Bueno, entonces le doy play. Los detalles de las líneas cruzadas. Y ahora noten cómo en reposo se está activando mi estado inicial, mi paso 0. El punto me está hablando del paso con el cual yo estoy reconociendo la condición presente. Y si ahora ejecuto el ciclo en ON, se va a marcar en el GraphSet cómo va evolucionando. Acuérdense que hasta que quede franqueada la transición, aquí por ejemplo, ahí ya está franqueada, lo vemos en la quinta transición, pero la primera transición no está franqueada porque ON no ha sido accionado. Entonces, es una condición válida, pero no activa. Cuando yo pulso ON, entonces se franquean mis dos transiciones ON ahí, y eso hace que evolucione el GraphSet activando el paso 1 y desconectando el paso 0. La siguiente transición activa el paso que sigue, desconecta el anterior y así es como evoluciona nuestro GraphSet. Por última vez. ¿Qué les parece? Nueva y útil herramienta para los diseños que tengamos que hacer y comprobar, ¿cierto? ¿Dudas, preguntas? Además de Brad, a las demás sí les funcionó sus diseños,
¿Sí los terminaron y funcionan exactamente como la ecuación? Bien. Sí, profe. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestra presentación, ahora abordando las soluciones que emplean electroválvulas monoestables para que en el caso de que alguna de estas biestables se dañe, cómo debamos proceder. Así que le decimos adiós a FluidSim y les comparto mi presentación. Bien, bueno, esta fue la última parte, por si no la recordaban, del paso a paso máximo en cuanto a la sección de operación. Ya diseñamos y bueno, aquí continuamos. ¿Qué sucede si no tenemos solamente electroválvulas biestables? Bueno, los métodos ya descritos, cascada, bueno, desde el directo, cascada, paso a paso mínimo y paso a paso máximo, van a encontrar variaciones, sobre todo en las secciones de operación para los casos con traslapes, que debemos atender con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios realizar si se daña una bobina y hay que sustituir la electroválvula biestable a monoestable? Bueno, vamos a comenzar haciendo el cambio. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el primer problema que tenemos 3 actuadores, se nos daña la electroválvula de A. Vamos al almacén y nos dice el almacenista, pues solo tengo una monoestable. En lo que haces tu requisición, compras, contacta al proveedor, le pide recursos a finanzas, etcétera, pues tu línea sigue trabajando usando tu monoestable. Entonces vamos a observar que desaparece la bobina Y2. Ojo, no vamos a reenumerar todas las bobinas, vamos a conservar las biestables. Dijimos que todas las impares son las que producen conmutación y todas las pares son las que producen reposicionamiento. Tenemos monoestables, se cancela un par, continuamos. Así que en la nueva representación, A solamente va a ser gobernada por Y1 para producir el A+, cuando esté energizada la bobina Y1. Y cuando se desenergice, se producirá el A-. En el caso de B y C, otra vez, las impares producen el avance, las pares producen el retroceso. En el caso de una monoestable, cuando la bobina se energice y se produzca la extensión del vástago, vamos a marcar con una línea hacia arriba del lado derecho de la bobina la indicación, vamos a indicar que esa bobina se está energizando y además de que se mantiene energizada para que el movimiento de extensión permanezca. Siendo monoestable, sabemos que tan pronto como se desenergice, el resorte va a reposicionar y el movimiento de retroceso va a ser inmediato. Entonces, con una flecha hacia arriba, al lado derecho del número de la bobina, indicaremos que la bobina se activa y se mantiene energizada. Por lo tanto, para hacer el menos cuando se requiera, vamos a poner la misma etiqueta, Y1 en este caso, nada más que ahora con una flecha hacia abajo. La flecha hacia abajo va a indicar que la bobina se desenergiza. Y al desenergizarse, el resorte hará la tarea de reposicionamiento. ¿Queda claro? Entonces, es la nueva notación que vamos a agregar en todos los casos de sistemas secuenciales híbridos. Así que vamos a comenzar primero con la aplicación en el método directo. Esta fue la ecuación que resolvimos. Ya tenemos el diagrama espacio-fase, ya graficamos movimientos, ya identificamos abajo los señalizadores y el siguiente paso es asignar las bobinas en cada fase. Entonces, en la fase 1, ¿qué bobina vamos a asignar para hacer el A+? Considerando el diagrama de potencia anterior. Y1 con monoestable, A con monoestable, B y C con biestables. ¿Qué bobina asignamos en la fase 1, Monse? La Y1. Y1. ¿Le ponemos flecha o no le ponemos flecha? A ver, sí, flecha, profe. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Muy bien, entonces vamos a indicar que la bobina Y1 se energiza en la fase 1 y se mantiene energizada. Esto es lo nuevo que estamos
agregando en la consideración de monoestables. ¿Queda claro? ¿Sí? Fase 2, ¿qué bobina vamos a asignar, Andoni? Viene viajando la respuesta desde Ciudad Victoria. ¿Qué clima tenemos en Ciudad Victoria, Andoni? Dice que se escucha trabado. ¿Qué asignamos en la bobina 2? Perdón, en la bobina 2, en la fase 2. Y3. Y3. ¿Con flecha o sin flecha? Sin flecha. Sin flecha, ¿por qué no con flecha? Porque no se activa. No, sí se activa. Sí se activa, pero como es de bobina biestable, puede desactivarse sin problema. Entonces aquí no es necesario mantenerla activada, como en el caso anterior, que con la flecha estamos indicando que Y1 se activa y se mantiene activada. ¿Queda claro? Aquí no importa. Si se activa momentáneamente al ser biestable, la conmutación es segura, no hay problema. Aunque se desenergice Y3, nuestra bobina va a seguir, perdón, la electroválvula va a seguir conmutada. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Y3. Bien, Andoni, 13 grados, rico. Bien, Irving, ¿qué pondrías en la asignación de la fase 3? ¿Qué bobinas ponemos en la fase 3? 3. Una es Y4. Y4 para hacer el B regreso menos. de B. Ajá. Y Y2 no, porque fue donde se cambió, ¿no? Ya no hay Y2. Ajá. Desapareció. Pues entonces nada más Y4. O sea, solo voy a hacer B menos. Ah, no, sí, espere. También va a hacerse más, entonces Y1, 2, 3, 4. A ver, bueno, Josué. también con la que... ok. A ver, no, adelante, Irving. Adelante, termínalo. Yo te le hago la palabra. Pues, entonces sería la primera es con la que retrocede B y con la que se hace el avance de C, pero de A no tengo idea. Vimos el diagrama de potencia, es el mismo que usamos la clase pasada. Ajá. ¿Cuál es, Josué? Y4, Y5 y lo de la primera parte no entendí, pero yo diría que Y1 con una flecha hacia abajo. Efectivamente. Vamos a hacer el A menos. ¿Cómo hago A menos? Desenergizando a Y1, porque acuérdense que la energizamos y la mantuvimos energizada. Y eso hace que la bobina se mantenga conmutando a la electroválvula, extendiendo al vástago de A. Hasta que decimos que Y1 se desenergiza, marcándolo con la flecha hacia abajo, entonces es cuando se producirá el A menos. El B menos no tiene cambio, lo produce Y4 y el C más lo produce Y5. Así que aquí es otra vez lo nuevo que estamos incorporando. Bobina de electroválvula monoestable que se desenergiza para producir el movimiento contrario, lleva flecha hacia abajo. Claro está que si ustedes comienzan con lógica inversa e invierten los servicios, hacen que el servicio 2 se vaya a cámara de avance y el servicio 4 a cámara de retroceso, entonces la flecha hacia arriba produce el menos y la flecha hacia abajo produce el más. Acuérdense, cambien su lógica en mando, no en potencia. Si no, esto les va a conflictuar más adelante. ¿Ok? Bien. Y en la fase 4, Daniel. Sería Y6. La bobina Y6 para hacer el C menos, efectivamente. Muy bien. Entonces, este es el cambio que vamos a producir con el método directo cuando tenemos una monoestable. Y ahora la pregunta será, ¿cómo hacer que Y1 se energice y se mantenga energizada desde la fase 1 hasta la fase 3 que la voy a desenergizar? ¿Qué cambio tenemos que introducir en el método directo? ¿Cómo hacemos para que Y1 se mantenga energizada?
Donde está Y1 con la flecha hacia abajo, poner un relevador y un franqueador en Y1 con la flecha hacia arriba. Tenemos que usar memorias, ¿sí? Decimos que Y1 se va a quedar memorizada. Necesitamos mantenerla energizada para que aun cuando la ecuación continúe, esa bobina no se desenergice. Y justamente romperemos esa memoria, como dice Josué, con un franqueador en el momento en que la flecha está hacia abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto. Ya, pues, la parte de la aplicación del método directo es igual. Nuestra línea arriba de los señalizadores, nuestra línea roja, nuestra línea azul abajo de las bobinas, y podemos modificar el diseño. Entonces voy a regresar a FluidSim. Vamos a regresar a ese circuito que hicimos hace 15 días. Efectivamente vamos a usar memorias como lo propone Andoni. Aquí está FluidSim. Bueno, vamos a abrir. Voy a darle stop a la simulación. Voy a buscar el circuito que construimos hace 15 días, que es el método directo con 3 actuadores con biestables. Es este, ¿cierto? ¿Sí? ¿Coincide con lo que ustedes tienen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, primer cambio, doble clic a la electroválvula de A. Y le voy a quitar la bobina Y2. Adiós. Y le voy a poner un resorte en el reposicionamiento. Listo. Ya no existe Y2. Entonces, fase 1, Y1 la voy a energizar y la voy a mantener energizada. Entonces, vamos a crear una memoria con autorretención usando un relevador. Así que voy a abrir el espacio moviendo lo que está a la derecha de Y1 hacia la derecha. Y ahora sí, ahí voy a hacer el cambio. Entonces, desconecto a la bobina Y1, la muevo hacia la derecha y creo una memoria con autorretención en paro prioritario para esta primer fase. Así que voy a necesitar una bobina de relevador que no tengo en mi librería de... Bueno, que no tengo en mi plano, apenas la voy a incorporar de mi librería de componentes. Voy a necesitar un contacto normalmente abierto que haga la retención y un contacto normalmente cerrado o franqueador que la rompa. Coloco al franqueador en serie de los elementos que arman la memoria. Voy a llamarle K1 porque es el primer relevador que voy a utilizar y su contacto retentivo también, K1. Hacemos el brazo de retención conectando el contacto retentivo. Necesito moverlo más para que quepa. Ahí a lo mejor. Ya está. Recuerden, contacto retentivo hasta antes del cerrado y alimento a mi bobina de K1. Y este contacto, pues naturalmente es del relé que sigue, que en este caso es K2. Ahora voy a poner otro contacto de K1. Ya sé que el primero es el retentivo de memoria y el segundo es el de carga, donde quiero que se produzca el efecto. Entonces, la ausencia de una bobina en una electroválvula monoestable se suple con una memoria. ¿Qué hice? Quité la bobina Y1 de la línea directa, la pasé a la derecha, en su lugar sustituí con una bobina de relevador y los contactos necesarios para armar una memoria tipo 3 con prioridad al paro. Así pues, tan pronto como CI detecte y pulse ON, energizo la bobina K1, los contactos, el de memoria, autorretiene para que en el caso de que yo deje de pulsar ON, la bobina siga energizada y el segundo contacto, que es el de carga, mantenga la bobina Y1. ¿Sí? Y así va a permanecer hasta que yo rompa la memoria. ¿Dónde la voy a romper? Bueno,
donde antes teníamos a la bobina Y2. Buscamos la bobina opuesta que ya desapareció, la eliminamos y la vamos a sustituir por una bobina de relevador. ¿Cuál? Precisamente de la que asignamos el contacto normalmente cerrado. Entonces, voy a colocar en ausencia de esa bobina Y2 una bobina de relevador y la voy a llamar K2. Y listo. Si se dan cuenta, fase 1, alimento a la bobina K1, la memorizo y eso me permite el cierre de su contacto de carga que alimenta la bobina Y1 y produzco el A+. Va a detectar a final, energizará Y3 para producir el B+, que es lo que marcamos como fase 2, y tan pronto como BF detecte, va a alimentar a Y4 y Y5 para que hagan respectivamente B- y C+, y al mismo tiempo alimenta la bobina K2, con lo cual este contacto franqueador se va a abrir, va a desenergizar a K1, y eso va a abrir el contacto de carga para que Y1 se desenergice y se haga el menos. Y ahora sí, detectando los tres sensores en serie A, I, B, I, C, F, alimentaremos a Y6 para hacer el movimiento final, que es el C-. Perdón, aquí hay un error en el texto. Debe ser C-. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Bien, vamos a simularlo. Le doy play. Ya vi que condiciones presentes se cumplen. Así que tan solo pulse ON. A+, B+. Y efectivamente se hacen los movimientos en ese orden. A+, B+, simultáneos A-, B-, C+, y finalmente C-. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario sobre el método directo modificado? Yo, profe, una duda. ¿El solenoide Y1 se podría conectar en paralelo con K1 o es más correcto hacerlo así? ¿Podrías conectarlo en paralelo? Con K1. Ajá, es pregunta. Sí, te ahorras un contacto. O le preguntaba o si es más correcto hacerlo de esta manera. Bueno, así es como cumples todo lo que es la teoría de memorias. Entonces, estás usando tu contacto de memoria exclusivamente para ello y tu contacto de carga solo para energizar a tu bobina Y1. De hecho, vamos a ponerle nomenclatura de contactos para que ya no estemos hablando en vacío. Y ahora sí, digamos, 11-14 se encargará exclusivamente de memorizar y 21-24 se encargará exclusivamente de la alimentación de Y1. ¿Ok? De todos modos, estamos diciendo que mientras permanece memorizada la bobina K1, pues también lo hace Y1, si lo arreglamos en paralelo como tú lo propones. Y justamente cuando detecte BF y energicemos a la bobina K2, el contacto abre, desenergiza K1 y desenergiza Y1 al mismo tiempo, rompiendo la memoria sin posibilidad de que Y1 se vuelva a energizar. Si te piden solución óptima, adelante, Josué. Ponlo en paralelo. ¿Ok? Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ahora sí ya quedó claro el monoestable. Eso es todo. Apenas con el método directo, Brad. Vamos con los otros métodos. Que en cascada se ha manejado que es un tanto la complicación, lo difícil. ¿Sale? Bueno, entonces, adiós Fluid Team. Déjenme guardarlo de una vez. Guardar como con monoestable. Con una monoestable. Un buen ejercicio es que ahora el mismo circuito hagan que C sea monoestable, sea controlada con monoestable y finalmente puras monoestables. Así varíen sus ecuaciones. Una monoestable, luego dos monoestables, luego puras monoestables y en la medida en que practiquen, pues esto va a mejorar. La práctica hace al maestro. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, adiós Fluid Team. Regresamos con la presentación. Y vamos a ver cómo resolveríamos esto con el método cascada. Bien, ¿en qué paso de la cascada, del método cascada, asignamos las bobinas de las electroválvulas? ¿Recuerdan?
¿Recuerdas en qué momento hacemos esto, Jessy? Jessy. Empieza la clase espiritista. ¿Estás ahí, Jessy? Manifiéstate. De hecho me mandó un mensaje, profe, bueno, que le había mandado a ustedes mensaje de que iba a tener problemas con, bueno, que había entrado a trabajar, algo así, y que iba a estar grabando la clase. Bueno. Entonces, ¿quién entró? Entró, pero pero no, no o le sea, está sí. poniendo Ajá, atención. exacto, o sea, bueno, por ratos tiene que estar trabajando. Que creo que hasta le había mandado mensaje, me había dicho. No lo recuerdo, lo reviso. Sale, Sí, pues. Si avisó, no hay problema. Rodrigo, ¿en qué etapa? Ay. Ánimo, ánimo, ya nada más nos queda esta clase y la que sigue, y ya después sus posadas virtuales, sus cenas virtuales, sus brindis virtuales. El Resistan. intercambio, profe. El intercambio, por supuesto. El abrazo virtual. Un brindis. Y un coscorrón al que cante esa de ¿qué me dejó el año nuevo? El año viejo. Va a ser que se llevó, profe. Sí, sí, cosas tristes. Ánimo, ánimo. La batalla sigue. Mónica, Moni Jocelyn, ¿en qué etapa de la cascada asignamos bobinas? ¿No? Esteban Alejandro. Profe, ¿cuál era la pregunta? Disculpa. ¿En qué momento asignamos bobinas en el método cascada? Era en el paso 5, ¿no, profe? Cuando eran las bobinas electroválvulas, se asignaba a Bueno, cada grupo, ¿no? se conectan en el paso 5 una vez que derivamos los grupos después de la conexión de la cascada. Pero las designamos desde el momento en que separamos los grupos, acuérdense. Una vez que construimos los grupos, entonces dijimos qué bobina se energiza en el grupo 1, qué bobina se energiza en el grupo 2, etcétera. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a conectarlas en el paso 5 si no sabemos dónde van? Entonces, desde el paso 1, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos, aquí está nuestro método cascada, la solución que seleccionamos, donde el grupo 1 va a ser el A más y el B más, el grupo 2 solo el B menos y el grupo 3 el A menos. Identificamos en cada fase qué señalizador produce cada movimiento, hicimos análisis de sincronía y asignamos bobinas. Entonces, ¿cómo hago el A más? Vamos a considerar el mismo diagrama de potencia, ¿sí? En este caso solamente de esos 3 actuadores vamos a mover 2, nos olvidamos de C, pero vamos a seguir considerando que A se gobierna con electroválvula monoestable. Por lo tanto, fase 1, quiero hacer el A más en el grupo 1. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué bobina voy a asignar? Y1. Y1. ¿Así solita? Con una flecha hacia arriba, ¿no? Efectivamente. Entonces, va la bobina Y1 y una flecha hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que energizamos y debemos mantener energizada a la bobina Y1 en el resto de las fases, hasta que se tenga que hacer el A menos. Fase 2 voy a hacer el B más. Ahora, ¿a quién energizamos? ¿Qué bobina asignamos? Y3. Y3. ¿Y3 con flecha o sin flecha? Sin flecha. Sin flecha. Bien. Cuando no escribamos flecha, vamos a decir que el accionamiento es momentáneo. ¿De acuerdo? Entonces diríamos que accionamos Y3 momentáneamente. Fase 3, quiero hacer B menos. ¿Qué bobina asignamos? Y4. Y4. Y4 momentánea. ¿De acuerdo? Sin flecha. Y en la fase 4 que quiero hacer A menos,
Y1. Y1 con flecha hacia abajo. Flecha abajo. Efectivamente. Vamos a decir que se desenergiza la bobina Y1 que mantuvimos energizadas desde la fase 1 por la fase 2 y pasando por la fase 3 hasta la fase 4. ¿Queda claro? ¿Sí se entiende esa parte? Ahora recuerden que en cascada alimentamos un grupo a la vez. Cuando yo active el grupo 1, voy a energizar a la bobina Y1. En la fase 2, cuando A final detecte y Y3 energice, producirá el B+, y cuando el sensor BF detecte, hace cambio de grupo. Recuerden, porque está en el límite de grupo. Y en ese momento voy a activar el grupo 2 y voy a desactivar el grupo 1. ¿Qué va a pasar con la bobina Y1? Que está energizada en el grupo 1. Se desenergiza. Se desenergiza, se va a desactivar. ¿Están de acuerdo? Y yo quiero que en ese momento, en la fase 3, se desactive la bobina Y1, se desenergice. No. No Si se eso tiene que sucede, mantener. se tiene que mantener, efectivamente. Si eso sucede, mi ecuación quedaría como A+, B+, y simultáneamente B menos A menos. Y yo no quiero esa secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo de mantener en el grupo 2 activada, energizada a mi bobina Y1. ¿Por qué? Porque así me lo está indicando la flecha, el momento en que se activó y se debe de mantener activada. ¿Y hasta qué momento se va a desactivar? Hasta que yo cambie del grupo 2 al grupo 3 porque el sensor BI detecte. En ese momento, justo en ese momento, en el cambio de grupo, Y1 se va a desactivar. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en nuestro diseño? Bueno, manténganlo presente. Y1 se energiza en el grupo 1, se mantiene energizada en el grupo 2 y se desenergiza en el grupo 3. Bueno, entonces con esta información que nos da el método cascada, vamos a modificar nuestro diseño en FluidSim. Entonces, vámonos otra vez a FluidSim. Le decimos adiós a este método y vamos a buscar nuestra solución del método cascada con monoestables. Pum, pum, pum. No está en esta carpeta. Entonces, aquí está. ¿Sí? ¿Coincide con la cascada que tienen ustedes en sus apuntes? ¿O en el diseño que hicieron en FluidSim? Lo observamos. En el grupo 1 está la bobina Y1 directa porque el sensor o los sensores, los señalizadores que hacen cambio de grupo AI y ON arman la primer memoria. AF que no hace cambio de grupo con la bobina Y3. En el grupo Y2, pero en el grupo 2 asignamos a Y4 para hacer el B menos y en el grupo 3 asignamos a Y2 para hacer el A menos. Bien, entonces vámonos a potencia otra vez, doble clic, le quitamos la segunda bobina, ya no tiene Y2, le agregamos el resorte y convertimos a la biestable en monoestable. Dijimos que conservamos las restantes, impares a la conmutación, pares al retroceso. Ahora voy a hacer el cambio en mi cascada. Vean, ya dije que la bobina Y1 se energiza en el grupo 1. Y cuando cambie de grupo, debe continuar energizada en el grupo 2. ¿Cuál creen que sea la estrategia a utilizar para que esto suceda? Un contacto. Podríamos pensar, pues simplemente conecta también a tu bobina Y1 al grupo 2. Entonces voy a poner un franqueador para que me permita unir dos nodos. Y listo. Así me podrán decir, pues simplemente cuando cambie el grupo 2, energizo a la bobina 2 y le estoy dando una línea complementaria de alimentación a la bobina Y1, ¿cierto? ¿Qué opinan?
¿Listo? ¿En verdad estoy alimentando a la bobina Y1 también en el grupo 2? Sí. ¿Pero qué pasa con ese puente que acabo de establecer? También energizaría a Y3, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por AF? Al grupo 1, por AF. Efectivamente. Estamos haciendo un puente que hace que cuando alimente el grupo 1, al mismo tiempo alimento al grupo 2, de tal modo que cuando AF detecte y energice a Y3, también energizaré a Y4. Y estoy rompiendo con mi teoría de cascada que me dice que solamente un grupo a la vez y que los movimientos complementarios deben de ir en grupos distintos para que al energizarse solo uno, no se energicen las dos bobinas opuestas. Y es lo que estoy produciendo aquí. Estoy energizando al mismo tiempo a Y3 y a Y4. ¿Cuál va a ser el resultado? Traslape. ¿Qué dijimos que produce el traslape? El problema de sincronía. Produce el bloqueo del sistema. Cuando cambia el grupo 2 se conecta, pero el grupo 1 va a seguir conectado por ese mismo puente y el traslape se mantiene, el bloqueo se mantiene, como vamos a ver a continuación. Si le doy play, ok, pulso on, más, está el grupo 1, pero ya alimenté el grupo 2. Y listo. Ya tengo el traslape, Y3 y Y4 están al mismo tiempo energizados. Resultado final, dijimos, sistema bloqueado. Entonces, conectar directamente la bobina Y1 también al grupo 2 no es factible. Pero es cierto que necesito conectar a la bobina Y1 en el grupo 2 porque así me lo marca mi diagrama espacio-fase, ¿cierto? Dijimos, Y1 se activa en el 1, la flecha hacia arriba me dice que se mantiene hasta que no encuentre la flecha hacia abajo. Y cuando estoy en el grupo 2, mi flecha sigue hacia arriba. Por lo tanto, es cierto que la tengo que alimentar al grupo 2, pero no puedo alimentar al mismo tiempo dos grupos a la vez. ¿Qué es lo que debemos de hacer para evitar esto? En la conexión del grupo 2 podríamos ponerla después, ya que no haya nada que alimentar. O sea, pero sí, después de Y4. De todos modos, sigue la alimentación porque lo estarías haciendo solamente en un arreglo en serie y además estarías dividiendo voltaje. ¿Cómo podemos hacer para que... ¿Puedo opinar? Adelante, Luis. Podría ser un obturador de un tiro dos polos, ¿cómo se llama? De K1 conectado con el normalmente cerrado al grupo 3, creo es. No, 2. Y el normalmente abierto al grupo 1. Ok, entonces no es un obturador, porque el obturador solo tiene dos hilos de conexión. Como dice Andoni, es un conmutador. Sí. Efectivamente, voy a quitar ese franqueador y en su lugar voy a poner un conmutador de un tiro y dos polos. Y ahora sí, con esto es posible que yo pueda conectar una carga a más de un grupo, pero sin energizar dos grupos a la vez. Entonces, aquí simplemente tenemos que designar dónde va el franqueador, dónde va el obturador y de qué relevador pertenece. Propuesta. Vamos a poner el conmutador del mismo relevador del grupo que estamos activando y donde debe permanecer nuestra bobina energizada. Entonces, yo quiero que Y1 también esté energizada en el grupo 2. Vamos a hacer que este conmutador sea del grupo 2, de K2. ¿Ok? Para que cuando se conecte, tenga continuidad mi bobina que quiero mantener energizada. Entonces, vamos a poner el común del conmutador
a la bobina que quiero que siga energizada. Voy a quitar la conexión que tenía inicialmente del grupo 1 y la voy a colocar en el contacto normalmente cerrado de mi conmutador. Entonces, la línea que alimentaba directamente a la bobina Y1 la estoy moviendo a mi normalmente cerrado del conmutador que estoy agregando, y el normalmente abierto lo voy a conectar en el grupo donde quiero que también tenga energía. Ya saben que si no hay nodo, no hay conexión. Aunque se atraviese el hilo representado. Así, cuando entra el grupo 1, esta línea 13 alimenta por el normalmente cerrado del conmutador a la bobina Y1 y producirá nuestro A+. A final detectará, entonces alimentaremos a Y3 para hacer el B+, y cuando BF haga cambio de grupo, al mismo tiempo que 32, 34, 31 cambia del grupo 1 al grupo 2, este contacto que va a ser 42, 44, 41 va a desconectar a la bobina Y1 del grupo 1 y la va a conectar ahora al grupo 2. Y la conexión que teníamos inicialmente al grupo 1 va a quedar abierta, y esto va a imposibilitar que tengamos dos grupos alimentados a la vez. ¿Queda claro? ¿Sí se entiende el cambio que hay que realizar? Dulce, ¿cuál es la duda o la pregunta, comentario? Profe, tengo una duda. Entonces, la bobina Y2 del grupo 3, ¿esa se queda así, no se elimina? No, sí, claro, tenemos que eliminarla, porque si la quitamos en potencia, ya no aparece. Voy a quitarla de mi diagrama de mando. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué va a pasar con el grupo 3? El grupo 3 no va a tener cargas, efectivamente. Puede ser que un grupo no tenga cargas, como en ese momento le digo adiós a Y2. Y entonces, ¿qué va en el grupo 3? Un grupo puede quedar vacío y el puro cambio de grupo producirnos el movimiento deseado. De este modo, simplemente cambiando del grupo 2 al grupo 3, producimos el movimiento a menos, porque el puro cambio me desenergiza a la bobina Y1. Y1 va a estar alimentada en grupo 1 y grupo 2. Por lo tanto, cuando cambio a grupo 3, Y1 se desenergiza, y eso es suficiente para que la electroválvula monoestable se reposicione y se haga el movimiento a menos. ¿Ok? Entonces, no se asusten de que este grupo quedó vacío. Adelante, puede suceder. Como igual puede suceder que una bobina se alimente de todos los grupos. Entonces, si yo necesito alimentarla en todos los grupos, de la misma manera tengo que poner un conmutador cuidando qué grupo estoy activando para asignar a qué relevador pertenece el conmutador, y cuidando dónde conecto, a qué grupo conecto mi franqueador de ese conmutador y mi obturador de ese conmutador. ¿De acuerdo? Dirán, bueno, ¿y por qué se va a conectar en todos los grupos? Porque hasta el final puede ser que un sensor que no hace cambio de grupo la abra. Si yo hago un movimiento B- A-, y yo necesito que el A- se haga hasta el último momento, y B- A- forman parte del grupo 3, del último grupo en general, entonces ese último grupo debe de estar energizando a mi última bobina, pero hasta el movimiento anterior, el movimiento previo, yo pueda desenergizarla con un sensor que no hace cambio de grupo y una bobina de relevador adicional. En esos casos, que son los más complicados, incluso hay que poner una bobina de relevador del lado derecho de la cascada de los contactos conmutadores. Pero bueno, eso ya es un problema, digamos que para ETS, o para extraordinario, o para recursadores, o para... Así que no se asustéis. Si sale de chiripazo en el examen que les ponga, pues mala suerte. De hecho, la intención es esa. Hagan los ejercicios que ya les mandé. Y si en alguno de ellos surge esta situación, con gusto se la resuelvo. Pero por favor, por piedad, si ustedes quieren verlo así,
Último día que resuelvo dudas, viernes en la noche. Déjenme disfrutar mi sábado y domingo, ¿sale? Si me están preguntando el domingo a las 11 de la noche o lunes 3 de la mañana, dudo contestarles, ¿eh? Ya voy a estar como en mi cuarto sueño, así que ya sé que movieron su reloj circadiano y que ahora están durmiéndose hasta las 3 de la mañana y, bueno, ajustenlo otra vez, ¿sale? Bien. ¿Dudas del cambio que hay que hacer en cascada? ¿No? Ese cambio es muy semejante a lo que tenemos que hacer en paso a paso mínimo. Regreso a la presentación. Entonces, en paso a paso mínimo, la estrategia es igual. En el paso a paso mínimo, vamos a compartir la presentación. Ya habíamos dicho que las bobinas se asignan igual una vez conocidos los grupos. Estoy reproduciendo la misma diapositiva que usamos aquella ocasión. Entonces, ya voy a representar la misma ecuación con la misma división de grupos. Y la asignación es exactamente igual que cascada. Fase 1, voy a hacer el A+. Entonces, energizo a la bobina Y1 en forma retentiva. Es decir, la mantengo energizada y para eso le pongo la flecha hacia arriba. Fase 2, dentro del mismo grupo 1, voy a energizar a la bobina Y3 para hacer el B+. Fase 3, cambio de grupo. Energizo a la bobina Y4 para hacer el B-. Y si se dan cuenta, mi bobina Y1 tiene que estar energizada también en el cambio de grupo. Por lo tanto, hasta la fase 4, mi bobina Y1 se va a desenergizar para hacer el A-. Es exactamente igual que en el método cascada. Su implementación cambia, porque ahora no hay cascada de conmutadores, ahora hay una sección de operación. La parte de las memorias no la vamos a modificar. ¿Queda claro? Entonces, otra vez debemos conservar la idea de que Y1 se energiza en el grupo 1, se mantiene energizada en el grupo 2 y se desenergiza en el grupo 3. Así que vamos a ver esto, a ajustarlo en FluidSim. Vamos otra vez con nuestro FluidSim. Le decimos adiós. Profe, ahí cómo quedaba entonces el grupo 3, ¿a dónde conectamos el final? A ver, regreso a la presentación. No, ahí en el circuito, en Fluid. Ah, vamos para allá. Vamos para allá precisamente. Entonces, ahí está mi FluidSim. Voy a abrir mi solución de paso a paso mínimo. ¿Mandé? Profe, antes de que abra otro documento, nada más puede repetir qué hacemos con el grupo 3 del documento que ya tiene abierto. ¿Ya nada más lo conectamos a 0 volts? ¿El grupo 3? Ajá, del que acabamos de realizar. Las conexiones del grupo 3. La asignación es que en el grupo 3... A ver, les comparto otra vez la presentación. En el grupo 3... Ahí. No, en ese, profe. Es que se quedó sin conectar la línea 17. No, simplemente lo dejamos así. Acuérdense, comenté que en la línea 17 ese cable es virtual, porque realmente el grupo 3 es el contacto 22 que ya existe de mi conmutador de K1. Si yo borro esa línea, entonces así quedaría. El cambio de grupo es dejar libre 22 de K1, porque realmente 22 de K1 es mi grupo 3. Yo trazo una línea con la intención de hacer las conexiones de los componentes que asigno a ese grupo. Pero si el grupo está vacío, así lo dejamos, sin línea. O dejan la línea sin elementos de conexión. No hay mayor problema. ¿Sale? Y ya de manera práctica no habría cable, ¿no?, que esté conectado al polo 22 de K1. Efectivamente, si nosotros observamos nuestro banco de relevadores, simplemente ese borne quedaría libre, sin conectar.
ya en la Ok, práctica. esa era mi duda, gracias. Con gusto. Lamento mucho que no me hayan dejado la semana pasada ir a conectar. Hubo un proceso de entrega de vales para el personal de la UPIXA y entonces dijeron vamos a sanitizar y nadie entra, olvídense, lo lamento mucho. Voy a ver si de pura casualidad la próxima semana, lunes y martes, que hayan acabado estos procesos, si me permiten entrar a la escuela. Y quiero que vean esto, cómo se hace ya en la práctica con nuestros bancos de relés, con nuestros bancos de lámparas, con nuestras bobinas y actuadores, pues para que lo vayan aterrizando y no estemos hablando en vacío. ¿Qué significa de dejar esta línea vacía? Simplemente es un conector, conector libre que no vamos a utilizar. ¿Sale? Bueno, pues entonces, ahora sí, voy a abrir mi paso a paso mínimo que trabajamos la clase pasada. Creo que es este. Chéquenlo, voy a abrir el área de trabajo a un A3. Y listo. ¿Sale? ¿Sí es el mismo? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Cambien la electroválvula de A, otra vez le quitamos la bobina Y2, le ponemos un resorte para convertir la biestable en monoestable, adiós Y2. En consecuencia, también la quitamos de mi sección de operación. Bien, vamos a ver por el momento qué vamos a hacer. La estrategia es igual, energizar a Y1 en el paso 1, que alimenta el grupo 1, mantenerla energizada durante todo el paso 1 y al cambiar al paso 2, mantenerla energizada. Y hasta cambiar al paso 3, desenergizar. Entonces la estrategia es exactamente la misma. Vamos a requerir de un conmutador de un tiro y dos polos que conecte y desconecte a esa bobina alimentando a un grupo a la vez. Entonces, ¿de quién va a ser este conmutador? ¿De quién dijimos? De K2. ¿De qué? Del paso en que queremos que se mantenga activada la bobina al cambio de grupo. En este caso, efectivamente, es del paso 2. Entonces, quito la conexión de Y1 que tenía directamente del contacto 41-44 y ahora díganme qué arreglo hago para que efectivamente se alimente del paso 1, siga en el paso 1 aun cuando AF y Y3 se energicen y al cambio al paso 2 siga energizada. Propuesta, David. La bobina Y1 se conecta al común de K2. ¿Al común del conmutador? Sí, ¿no? Bien, ¿y luego? Entonces ¿El se franqueador a dónde? conecta al K1. ¿Al paso 1, al grupo 1? Al obturador de 1. Ok, ¿a 44 de K1? Sí. Ok. Y luego, Y ¿el abierto? el franqueador se va a... No, ya conecté el franqueador, así el obturador. Sí, el obturador. Ay, ese sí. Se me revuelve más acá. Al K2 de el que está arriba de Y4. Pero dime qué contacto, ¿41 o 44? ¿A qué platino? 44. Al 44, sale, que es la entrada de Y4, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo todos que ese es el arreglo? Bueno, pues entonces si le doy play, mi sección de control está presente, ya sabemos que en paso a paso, ningún paso está activo en condiciones iniciales. En consecuencia, en la sección de operación, todas mis bobinas de electroválvula están desenergizadas. Así que pulso el on, ya habíamos dicho hace 8 días que podemos trabajar en ciclo continuo si el enclave está cerrado o ciclo único si abro el enclave, si desenclavo.
Entonces voy a trabajar solo ciclo único. Ya abrí el selector de modo. Voy a pulsar on. Y efectivamente, este arreglo nos permite mantener a Y1 energizada en dos grupos, solamente uno a la vez, sin puentear más de 2 pasos. Ya si lo activo en modo continuo, aquí tenemos su resultado. Dirán, bueno, ¿y entonces qué pasa con 41-44 de K3? ¿Qué haríamos con él, Adriana? Adriana Suárez. Manifiéstate, Adriana. Creo que no me escucha Adriana. Va a tener una espantosa falta el día de hoy. Yo sé. ¿Qué hacemos con ese contacto 41-44 de K3? No sé, profe. ¿Cómo que no sabes? Yo sé. ¿Qué harías con él, Esteban Alejandro? Pues lo borraría, profe. Efectivamente, no lo necesitamos y nos ahorramos cable y nos ahorramos contactos. Entonces, otra vez, al igual que cascada, el puro cambio de grupo me da el movimiento deseado. Nada más cuidado de dónde conectar cada uno de los 3 puntos de mi conmutador que tengo que agregar del grupo que se activa en el momento en que quiero que mi bobina de la monoestable deba de seguir alimentada. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Profe, en lo que nos comentó hace, creo, 1 o 2 clases de designación de componentes de la línea de alimentación. Por ejemplo, ahí tenemos de 0 a 24 volts, pero dijo que había otros 2 casos que era de fase a neutro y de línea a línea. Si es de 127 volts o 220 volts. Sí. Mi pregunta es que ¿no se puede poner de 0 a 127? ¿De 0 a 27? No, porque acuérdate que cuando trabajamos monofásicas, la designación es fase y neutro. Entonces, aquí en lugar de 24 tendría que poner F o L1. Y ya con eso se da a entender que son 127 volts, ¿no? Así es. Y aquí, N, neutro. Nada más que, pues no puedo eliminar el 0 volts. Creo que se podía poner un rectángulo o algo que tapaba al 0 volts, pero no me acuerdo cómo se hacía, honestamente. Pero de todos modos queda muy, muy grande. A ver. No, es para asignar un cuadro. Bueno, simplemente le ponen aquí la N y aquí la F y ya entendemos que es monofásica. ¿Sale? O L y neutro, línea de neutro. Y polifásica, pues L1 y L2. ¿Ok? Bueno. Profe, Sí. tengo una, bueno, nada más que quería que me la aclarara. Entonces, el franqueador del conmutador se va al 44 del paso que se va a energizar. Agregamos el conmutador Ajá. conectando su sección de franqueador donde está el paso 1. Ajá. Para Ok. que en reposo no se mueva, efectivamente mi bobina se active cuando active el paso 1. Ujú. Y después vamos a conectar el obturador de ese mismo conmutador al paso que sigue
para que entonces cuando ese conmutador cambie, desconecta a la bobina del grupo anterior, pero lo conecta al nuevo grupo. Y eso da como resultado que siga energizado. Podrán decirme, oye, pero hay un microsegundo en la conmutación de ese contacto que vendría a ser, ¿qué? 42, 44, 41, ¿están de acuerdo? Oye, no, bueno, sí. Sí, porque va de izquierda a derecha. Sí. Entonces este sería 42, 44 y 41. El otro sería Y 54, ¿no? nuevamente, el de la línea 14 ya sería 51 y 54. ¿Sale? Entonces, aquí debemos de cuidar la forma en que estamos conectando para que los elementos que no hacen cambio de grupo sigan alimentados al grupo del paso correspondiente. Por eso AF no cambió, sigue alimentado en la línea 11 a nuestro paso 1. Y la bobina Y1 está alimentada por 42-41 de K2 en condiciones iniciales a ese primer paso. Cuando se activa el paso 2, no hay posibilidad de que el paso 1 quede activado porque el cerrado se abre y se rompe cualquier posible continuidad. Ok. Vale. Gracias, profe. Un gusto. Profe, mande. Tengo otra duda yo. Sí, Daniel. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, primero se hace A más y hasta el final de toda la operación, por ejemplo, supongamos que son 5 fases, se hace el A menos? Okay, ¿Cómo lograríamos mantener energizada esa parte? De la misma manera como lo mencioné en cascada, vamos a agregar un conmutador de un tiro y dos polos por cada grupo nuevo donde tengas que mantener energizada esa bobina Y1. Nada más que hay que fijarse dónde ponemos el contacto del franqueador y dónde ponemos el contacto del obturador. Y si otra vez hasta el último momento en el último grupo voy a hacer el A menos, puede suceder que de este lado ponga un contacto del paso último, K3, K4, K5, que energice una bobina de un relevador y el contacto de ese relevador vaya exactamente antes de la bobina Y1, para que aún así cuando cambie de grupo y siga energizada en todos los grupos, hasta el último momento del último movimiento en el último grupo, se alimente esa bobina de relevador y el contacto franqueador se abra y hasta el último momento esa bobina Y1 quede desenergizada. Nada más la regla es, cambio de grupo, quiero que siga energizada así, ponle otro conmutador. Nada más fíjate dónde va el cerrado y dónde va el abierto. Cambio de grupo, necesito que siga energizado, ponle otro conmutador. Cambio de grupo, ya no se va a energizar, ya no le pongas ahí nada más el puro cambio de grupo, te lo va a desenergizar. Cambio de grupo, debe estar energizado, sí, pero en ese mismo grupo se tiene que desenergizar, entonces le pones una bobina de relevador con un contacto cerrado que lo interrumpa hasta ese último momento. ¿Ok? ¿Sí para todos? Okay. ¿Todos? Sí, profe. Pues entonces, ¿mande? Disculpe una pregunta, ¿sería correcto para evitar este conmutador en la sección de operación en dejar energizado, más bien desenergizar al K1 en la sección de control hasta la tercera fase, es decir, el contacto normalmente cerrado sea K3? No, porque rompes con la teoría de paso a paso, que paso a paso dice solo un paso a la vez, preparo un paso, energizo un paso y rompo un paso. Entonces, para que se mantenga del 1 al 3, estás ignorando el paso 2. Entonces, no es posible. Ok, gracias. Cuando entre el paso 2, vas a desenergizar el paso 1 y si no pusiste tu conmutador en la sección de operación, tu bobina Y1 se va a desenergizar. Ok, sí, gracias. De nada, con gusto, Luis. Bueno, pues ahora, finalmente, paso a paso máximo cuando tenemos monoestables. No hay mucha modificación. ¿Se acuerdan esto último? Que una vez que ya creamos las memorias en la sección de control, hacemos nuestra sección de mando y como lo acabamos de ver al inicio de clase, ponemos un obturador del paso en que se activa y de un franqueador del paso en que se desactiva YN. Pues esto mismo es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora sí, no nos vamos a poder ahorrar en el caso de Y1, donde se activa y se desactiva, el franqueador. Y además vamos a tener que poner
tantos obturadores se necesiten como pasos deba de estar energizada la bobina Y1. ¿Ok? Entonces, aquí la parte del diagrama de potencia, la parte de asignación de bobinas, la parte de la sección de control no cambia, solamente cambia la sección de operación. Entonces, si les comparto mi presentación, pues aquí estamos recordando cómo se lleva a cabo la construcción de esa sección de operación. Y reitero, como lo hicimos hasta al inicio de nuestra clase. Usar un obturador del paso en que se activa la bobina y un franqueador del paso en que se desactiva la bobina. ¿Sale? Bueno, pues entonces, con esta información vamos a cerrar la clase con FluidSim y voy a regresar al circuito con el que empezamos la clase, que debe estar abierto, no lo cerré, nada más vamos a minimizar lo anterior. Ah, pues es este del GraphSet, ¿recuerdan? Entonces, me voy a mi diagrama de potencia, doble clic a la electroválvula, le quito la bobina Y2 y le pongo un resorte. Ya convertí a la bistable en monoestable. Ahora bien, vámonos a nuestra sección de operación. Aprovechamos el GraphSet que está del lado derecho y decimos, bobina Y1 se activa en el paso 1. ¿Están de acuerdo? Porque voy a hacer el A+. Yo podría cambiar mi GraphSet en este momento y aquí ponerle A+, para que lo pueda observar y a lo mejor me ayude para mi diseño de la sección de operación. Aquí poner B+, aquí poner B-, y al final poner A-. Ahora sí, paso 1, voy a hacer A+, voy a energizar a la bobina Y1, ya está. Paso 2, se desconecta el paso 1, entonces mi bobina Y1 se va a desenergizar. Bueno, yo quiero que en el paso 2, como no leo que está A-, entiendo que esa A+ debe de seguir activada. Y siendo monoestable, entonces también voy a usar un contacto obturador de K2 del paso que sigue, en donde yo quiero que siga alimentada. Entonces, la conecto en paralelo. Y estoy diciendo que esta bobina Y1 se alimenta del paso 1 y se alimenta del paso 2. ¿Están de acuerdo? Así cuando cambie de paso, hago con Y3 el B+, y al mismo tiempo cierro este obturador para que Y1 siga alimentada, aun cuando K1 se abra. ¿Ok? ¿Se entiende? Siguiente paso, voy a hacer el B-. En el paso 3 no veo que dice A-. Eso significa que en el paso 3 Y1 tiene que seguir alimentada también. Entonces también voy a usar un obturador de ese paso 3 y se lo voy a conectar en paralelo a K1 y a K2. Y con eso voy a estar diciendo que cuando cambie de grupo, aunque el paso 1 se abra, el paso 2 se abra, el paso 3 la va a mantener alimentada. ¿Queda claro? Y luego, hasta el paso 4, quiero hacer el A-. ¿Cómo voy a producir el A-? Pues como pusimos en nuestro diagrama, con un contacto normalmente cerrado del paso en que se tiene que desactivar. Entonces voy a usar un contacto normalmente cerrado de K4 y lo voy a colocar antes de Y1. Entonces le digo adiós a la bobina Y2, la suprimo, le digo adiós a este contacto de K4, lo suprimo, y así queda entonces mi sección de operación. Estoy diciendo que la bobina Y1 se alimenta en el grupo 1, sigue alimentada en el grupo 2, sigue alimentada en el grupo 3 y hasta que entre el grupo 4 se va a desactivar. Y3 se va a alimentar en grupo 2 y Y4 se va a alimentar en grupo 3. Perdón, en pasos, paso 3. ¿Ok?
Y1 se alimenta en paso 1, paso 2 y paso 3 y se desenergiza en paso 4. Y3 se alimenta en paso 2 y Y4 se alimenta en paso 3. ¿Queda claro? Le damos play. Me dice que hay líneas amontonadas, perdonen, atravesadas también, las amontoné, pero aún así mi simulación se puede ejecutar. Si observamos, ningún paso está activo, se cumple nuestra teoría, por lo tanto en la sección de operación ninguna electroválvula está energizada, ninguna bobina solenoide conmuta alguna electroválvula, así que si pulso ON, más, B más, A menos y B menos. Y en el GraphSet puedo ver con un punto cuál es el paso que está activo y se reproduce. En la sección de operación veo cómo va entrando cada grupo y cómo K1, K2 y K3 mantiene alimentada a Y1 y el grupo 4 desenergiza a Y1. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Ahora pues, sí, tienen los elementos suficientes como para que puedan realizar todos los ejercicios que les dejé. Oye, Adolfo, ¿nos dejaste circuitos con temporización? No hay problema, ya saben cómo se usa un relé temporizador. Nada más cuidado si escogen un on-delay o un off-delay. Pero la metodología y la secuencia es la misma. Las temporizaciones son fases, donde va a haber una condición de entrada y una condición de salida. Cuando sea condición de salida, vamos a energizar bobina de relevador temporizador. Cuando sea condición de entrada o señalización, vamos a usar un contacto que cierre y produzca la siguiente acción. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Que sigan teniendo una excelente semana. Mande. ¿Los ejercicios se entregan o solo son para practicar para el examen? No, son para practicar, para que se hagan las dudas. Y ya terminen de estudiar. No quiero dejarles reporte de práctica, pero sí hagan los ejercicios. Y ya dentro de 8 días después del examen les digo cuál es la práctica que van a hacer. ¿Sale? ¿Por qué? Pues nos vamos a ver hasta el segundo lunes de enero. Entonces, pues, no quiero dejarles tareas de vacaciones, pero sí cuando regresemos en enero hay cuando menos un día antes que refresquen lo que estamos trabajando. ¿Cómo se representa una temporización en el GraphSet? Exactamente igual, Andoni. Como etapa, tú le vas a llamar pausa. Llámale retardo, enfriamiento, secado, lo que esté produciendo tu retardo. Y la transición va a ser que se cierre tu contacto de ese relé temporizado y que va a hacer que franquees la transición cuando se haya terminado ese tiempo de retardo. ¿Ok? Bueno, pues entonces ya tomo la asistencia de la lista, tomo el pantallazo. Perdón, ¿me iban a preguntar otra cosa? Y el examen, en el transcurso de la semana les pongo instrucciones del examen. ¿Sí? Vamos a hacerlo por forms porque yo necesito el registro. Entonces les voy a poner un problema tal como los que vienen en la guía de ejercicios. Y otros problemas, otros reactivos, serán indicaciones de lo que tengan que hacer en ciertos momentos del examen. A los 15 minutos que van a hacer, a los 30 minutos que van a hacer, y todo eso va a sumar puntuación. Por favor, que nadie les ayude. Háganlo solos. ¿Sale? Por favor, sean honestos. ¿Ok? Luis, no le vas a ayudar a nadie, ¿verdad? No, profe. No. Confío en ti, conozco tu calidad humana y tu profesionalismo, entonces, que ya no te ande ahí recomendando a Abraham, Josué o todos los que andan ahí poniendo que el bueno para... pero únicamente doy asesorías, profe. Qué bueno, como asesorías te lo agradezco mucho y ojalá te puedas inscribir en el programa de tutorías para que te den tu constancia. Y te digo cómo y te canalizo. Porque es currículum al fin y al cabo. ¿No te gustaría ser maestro de la academia? Pues sí, estaría muy bien. Tienes el talento, Luis, entonces, pues adelante. Nada más pasas el examen de oposición que te hagamos los maestros de ahí de automatizados y pues ya está. El plan nuevo trae esta materia como sistemas híbridos y vamos a manejar pues ya lo que es
Pues otros elementos de PLC. Vamos a hacer más dinámica esta materia. Pero ya no les va a tocar a ustedes. Lo siento. Bueno, cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Me da gusto verlos. Cualquier duda, recuerden, hasta el viernes, por favor. ¿Vale? Bueno. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Chao. Profe. Entonces, no hay reporte de práctica. No hay reporte. Dentro de 8 días entregan su examen y les digo qué me hacen como reporte. Ok. Dale. Cuídense. Dale, profe, Bye. gracias. Éxito. Gusto en verte, Luis. Bueno, oírte porque no te vi. Perdón, profe, se me fue la señal. Ya no escuché el último que dijo.